XVIII, con la Ilustración racionalista, es cuando se empieza a deslindar lo fantástico de lo no fantástico. Es decir, cualquier fenómeno tiene que tener una explicación científica, una explicación racional, y si no la tiene, pues habrá que atribuirlo a superstición, ¿no? Por tanto, aquí tenemos al padre Feijóo, pues deslindando constantemente los duendes, las creencias milagrosas, falsas, etcétera, para recuperar una explicación racional de todos los fenómenos de la naturaleza y del ser humano, ¿no? Por tanto, ahí es cuando empieza a ser posible hablar de lo fantástico. Aquí es cuando es posible que aquello sobrenatural que no tiene una explicación científica, pues hay que dejarlo en una situación de casi creer que es real. Es decir, todo el mundo sabe que los muertos están muertos, ¿no? Y no viven. Pero ¿cuántos de nosotros pues, nos atreveríamos a ir a pasar una noche a un cementerio en soledad, ¿no? Bueno, están muertos, pero bueno, por si acaso, pues, en fin, o de ir a una casa donde se oyen voces o dicen que hay aparecidos o que hay allí ocurrió no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, lo que no tiene explicación racional es aquello que empieza a ser literatura fantástica. Es decir, hay que hacer creer al lector que aquello ya sabemos que no es verdad, pero bueno, y si lo fuera, como antes nos decían. Por tanto, estamos en el casi creer. No me lo creo, pero quizás sí, ¿no? Y luego, en el 19, aparece la leyenda sufre la presión de la interpretación de que todos los pueblos tienen su espíritu nacional, ¿no? Es una idea alemana, germánica, Bob James, que hace que cada pueblo tenga una forma de vivir, una música, unas formas de comer, unas formas de pensar, una literatura propia, una historia que le da identidad, y también es cuando se empieza a crear las asignaturas de historia de la literatura española. Antes era la historia de la literatura grecolatina, ahora empieza a haber la literatura francesa o española o italiana, y este espíritu popular es superior a los miembros que le integran. Es decir, puede ocurrir, como en Alemania, que el territorio esté repartido en ducados y principados diversos, pero aquello sigue siendo la nación alemana, aunque los alemanes de aquel momento no la estén viviendo como tal unidad política. Y esto explicaría también la rápida reunificación entre las dos Alemanias en los años 90, ¿no? O Italia, pues que es un conjunto de estados diversos, etcétera, que sigue siendo sigue teniendo un espíritu nacional que subyace al hecho de que durante cientos de años los italianos hayan vivido separados en fronteras estatales, ¿no? Y una de estas señas de identidad de la nación, del pueblo, es las leyendas. Las leyendas son relatos tradicionales que hay que recuperar, hay que sacar de la voz del contador oral y darle un registro literario escrito para conservarlo, para identificarlo como una de las señas de identidad de ese pueblo, ¿no? Y los hermanos Becker pues empiezan Valeriano con sus pinturas y Gustavo Adolfo con la transcripción literaria de relatos que dice haber oído de boca de un campesino que se encontró, etcétera, que probablemente es falso, pero bueno, hay que fingir que eso procede. No me lo invento yo, sino que lo he recogido de la tradición popular, y por tanto lo que se está planteando aquí es hacer una recreación de esa cultura popular y darle una versión literaria moderna, nueva, pero basada siempre en el pueblo.
Por tanto, esta es la apuesta de Becker. Dice exactamente Desde mi celda, dice, se trata de recoger para transmitirnos las íntegras las últimas palabras de la tradición nacional, estudiando detenidamente nuestra vieja España, cuando aún estaban en pie los monumentos testigos de sus glorias, cuando aún en las costumbres y en la vida interna quedaban huellas perceptibles de su carácter. Él dice carácter, pero podríamos traducirlo perfectamente por volgens, espíritu nacional, espíritu del pueblo, carácter nacional. Por tanto, él dice, hay que recoger todo esto antes de que la modernidad, que unifica todos los pueblos, los hace vivir una capital y otra. Claro, si vamos al centro de Londres y el centro de otro es igual que en cualquier otra ciudad, encontraremos las mismas hamburgueserías, los mismos anuncios de las mismas marcas y el tipo de calles será muy parecido, ¿no? Mientras que un pueblo, una villa, una aldea, es única, tiene características que la identifican absolutamente diferente, ¿no? Bueno, por tanto, también fijaos que en esta cita Becker habla de la vida interna, que yo creo que es un anticipo de lo que Unamuno más adelante llamará intrahistoria, aquella historia sumergida que no es la que figura en los manuales de los libros de texto, no es de los grandes reyes, de las batallas, etc. La historia diaria, anónima del pueblo, que es lo que da consistencia a la nación. Luego, de vez en cuando, pues hay una guerra, o hay un hecho histórico, o hay un rey, o hay un personaje famoso, pero la gente, aquel día, cuando se ganó la batalla de Lepanto, aquel día miles de campesinos fueron a labrar la tierra como cada día. Para ellos, aquel acontecimiento que figuraría en los libros de historia, pues no tenía especial importancia. Era más importante saber si iba a llover, o si la cosecha se presentaba bien, o si aquel vecino había tenido un accidente, o cosas de estas. Por tanto, este sedimento de historia profunda, íntima, anónima, popular, oral, es lo que hay que recuperar a través de leyendas que son ficciones, pero están basadas siempre en algo real. Por eso la leyenda casi siempre buscará un apoyo físico de explicar pues, un fenómeno de la naturaleza, una montaña extraña con unas rocas que recuerdan la figura de alguien, algo que parece extraño, un puente del diablo o un sillón del diablo, algo que no tiene una explicación lógica y que está ahí, ¿no? Es decir, este es el testimonio de lo que yo estoy diciendo, no me lo he inventado esta noche, aquí está, lo podéis ver, esta es la prueba de lo que yo voy a contaros. Por tanto, hay un testimonio oral recogido, o supuestamente recogido, de un campesino, de un abuelo, ¿no? La generación más de mayores, pues transmite las tradiciones a los jóvenes, a los niños, antes de que la escuela pues unificara todas estas cosas, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos como dos maneras de enfocar esto. La recuperación de la leyenda tradicional se puede hacer o a través de una recreación literaria, que sería la vía de Zorrilla, del que nos hablarán más doctamente después, o el Duque de Rivas, que apuestan por recuperar este espíritu nacional, este acervo popular tradicional, a través de recreaciones en verso, publicadas en libro y dirigidas a un público selecto de burguesía culta que consume y paga los libros, que eran carísimos, ¿no?, en aquella época. O sea, para comprar un libro primero había que saber leer, claro, cosa que ya seleccionaba el posible público destinatario, pero incluso entre los que podían saber leer
pues había que pagar unas cantidades muy importantes de varios meses de trabajo para pagar un millón.